hablar de Él, ¿no? Para llevar su reino, para establecer su voluntad en las naciones y en aquellos que tienen hambre y sed de Él. Él dice que les da de comer y les da de beber. Así Y es. para eso estamos hoy puestos de acuerdo, para hacer la voluntad de Dios y me gozo que hoy nos haya llamado el Señor a servicio y que hoy me haya tocado contigo, Sí, porque es esto la es un gran primera grato. vez es Ya la había pasado primera mucho vez rato en que no ya nos tocaba. muchísimo tiempo que no entramos juntas, pero bueno, Dios así lo permitió y nos gozamos por ello, y también por ustedes, hermanos, pues, gracias por la presentación, hermana. Gracias a Vamos Dios. a dar Al inicio. inicio al tema que es permaneciendo en la vida. Mm, Que como todos los temas del Señor, todo es importante conocerle. Él nos está haciendo un llamado a través de este tema, ¿verdad? A permanecer en Él. Está haciendo un llamado a permanezcan en mí, permanezcan en la vid. ¿Por qué es tan necesario permanecer en Él? Porque si dice la palabra, porque apartados de mí nada podéis hacer. O sea, así es. precisamente por eso, porque sin Él no somos nada. Ujú, Necesitamos en todo tiempo estar nutriéndonos de esa savia divina, mm, de lo que es el Señor, de su amor, de su carácter, de su palabra, el conocerle más para poder hacer todo aquello que el Señor nos ha mandado a hacer aquí en la tierra, que hay un propósito sobre la tierra que es establecer su reino, amén. que es que Él quiere también hacer una morada con nosotros. Entonces, hay muchos propósitos que Dios quiere cumplir a través de nuestras vidas, pero por eso Él nos dice, permanezcan en mí, porque al permanecer en Él podemos cumplir ese propósito eterno en tu vida, Romy, en mi vida, Amén. en la vida del que está allá atrás de Cabaret. Y en ustedes, hermanos, para eso el Señor nos llama a decir, permanezcan en la vida. ¿Y qué es permanecer? Yo encontré el significado de permanecer es seguir, seguir estando, morar, continuar, permanecer, quedarse. También esta palabra nos hace un llamado a la fidelidad. ¿A la fidelidad a quién? Al Señor, ¿verdad? Al Evangelio, a su palabra, a la presencia de su Espíritu Santo. Dice, permanecer en mí. Y yo también permaneceré en ustedes, dice parte de la palabra. Si tú permaneces en mí, yo, dice, todas estas cosas que yo hice, eso harán y mayor harán ustedes, si permanecen, si me eres fiel, si caminas, si me buscas, si en todo tiempo eres intencional con la fe que Mm, yo ya te entregué. ujú, Porque Dios nos ha dado una medida de fe, así pero es. no es para guardarla, es para ser intencional y trabajar y dar fruto de esa fe que Dios nos ha entregado. ¿Qué para ti qué es permanecer, Romy? ¿Qué te trae a la memoria? Pues justamente es trabajo, ¿no? Porque el Ujú, hecho de saber que somos llamados a ser hijos de Dios es algo importante porque denota tu identidad primeramente. Pero no basta solamente con que tú sepas que eres llamado a ser hijo de Dios, que así Dios te es. ama, que te ha salvado, sino Ujú, que, pues, permanecer es soportar, y soportar no de aguantar a los demás, sino que aprender a tener un soporte, una base. Permanecer también es crecer, es dejarte moldear, es morir también, porque en ese así proceso es. de permanencia, usted dijo algo muy importante ahorita, o sea, hay que ser intencionales, porque no es nada más estoy porque no tengo de Ujú. otra. O quedarme Ajá. porque ajá, Ya no tengo a dónde ir, sino que permanezco porque sé que mi lugar es acá. amén. Que el propósito el cual Dios va a dar vida en mí, es en esta tierra, ¿no? Así Y es, es en esta vid, que es Jesucristo, así es. primeramente, pero sobre todo también en los lugares donde Dios nos ha colocado. Entonces, un árbol no puede agarrar sus raíces y caminar Camina a y otro lado donde mejor le parezca, ¿no? Si la tierra no es buena, no va a crecer. Entonces, y aún a pesar de las cosas, el que está destinado a ser va a permanecer, va a aguantar,
A va soportar. a soportar, a crecer, pero sabemos que al final, pues va a ser fuerte, va a ser grande porque está dentro de su ADN, Ujú. de esa semilla, lo que está destinado a ser, ¿no? Sí, pues, hay un propósito, ¿no? Ujú. El cual el Señor nos dice permanezcan, permanecer. Siempre llevará un propósito porque el Padre, que es tan bueno, Él siempre hace las cosas con propósito. No hace las cosas y se va a ver Sí. qué, ¿no? Como nosotros, que Ujú. Él dijo algo y Él lo estableció, ya fue hecho. Entonces, el Señor le dice, permanecer en mí. ¿Podemos ir a la palabra, por Ujú, favor, sí. amada? Si me apoyas. Y vamos a leer Juan, capítulo 15 y del versículo 4 al 8. Juan 15 del 4 al 8, Ujú, ¿verdad? por favor, amada. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca, y a esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Amén. pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Amén. Hay un propósito, hay varios propósitos ahí que el Señor nos va mostrando a través de la palabra. Nos dice, permanece por esto, quiero que hagas esto, quiero que te fructifiques en lo otro. O sea, el Señor nos está hablando de que en todo tiempo Él quiere cumplir un propósito en tu vida, en mi vida, aquellos que son discípulos. Dice, si tú permaneces, esto va a acontecer en tu vida. Ujú, Pero muchas veces queremos solo la añadidura, ¿no? ujú, Queremos lo otro, la segunda parte, pero no queremos tomar la primera que es, como decías al principio, es el sacrificio, es el morir, ujú, es el negarse a sí mismo, es aunque estés mirando otras circunstancias que no nos gusta muchas veces en lo natural, es permanecer, dice la palabra. El permanecer es un llamado a ser fiel al propósito de Dios sobre nuestras vidas. Que aunque esté pasando cualquier situación, porque tendremos que ser pulidos, tenemos que ser disciplinados, corregidos, ordenados en todo este camino, en el permanecer en él. Va a haber disciplina, va a haber mucha corrección, ujú, mucho orden en nuestras vidas, porque venimos con tantos caos, con tantas tinieblas, con tanta confusión a los pies del Señor, que en todo tiempo Él sigue podando, nos sigue alineando, nos sigue quitando todo aquello, todo exceso de nosotros, todo exceso que hay todavía en mi vida. Entonces, esta es la parte que el Señor me hablaba, del permanecer, dice, no es para todos, no es para todos el permanecer, porque muchos dirán, pues esto es una locura. ¿Cómo vas a hacer esto? O bueno, ya tú ya no tienes vida propia. Y el permanecer es también el ser rechazado por tu propia familia, ujú, porque dicen, oye, ya solo ya, pura aleluya eres, ya eres bien religiosa, fanática o loca, o porque solamente tienes que estar sometida bajo autoridades. Pero ese es el orden en el reino de Dios. Hay jerarquías, hay un orden en la cual el Señor nos está llevando cada día a renunciar a nosotros mismos. ¿Querías comentar algo? sí, ahorita, pues mientras iba, o sea, hablando también, cómo es que muchos desean el fruto, ¿no? O sea, ya tener la Ujú, recompensa. Creo que en algún punto de nuestra vida también lo llegamos a ver sí, así, cuando no aprendemos a ver parte del crecimiento y de la corrección como algo benéfico para nuestras vidas. Y no desde el punto de, ay, porque, o sea, es necesario que nosotros seamos ordenados, porque ciertamente todos como seres humanos hemos venido de un sistema que ha vivido en caos, en mucho. tinieblas, en desorden,
y hemos aprendido muchas cosas que no son ordenadas conforme al diseño de Dios. Entonces, cuando venimos a caminar dentro de los pies del Señor, cómo es que Dios empieza a ordenar todas las cosas, pero llega un tiempo en el que estamos como, yo lo veo así como cuando te meten a la escuela militar, no estaba en la escuela militar, pero me contaban, Pero dicen por ahí. ¿no? Pero o sea, que te tienes que, meter a un orden, pues, o sea, ellos lo llevan en lo natural, pero trayéndolo en esta parte espiritual, o sea, cuántas cosas tú tienes que aprender en la parte del sometimiento, del Sí, orden, de estábamos, leyendo en el estudio del arrepentimiento, de que como un discípulo tiene que someter su vida a su maestro, su pues, ¿no? maestro, Dejarse ser excelente. enseñable, muchas Así es. características. Pero todo eso es como el proceso de y viéndolo desde una vid, desde una uva, como para poder llegar a tener un fruto dulce, hay que empezar desde la muerte, desde que se entierra la semilla y desde cómo tiene que podrirse la semilla para poder empezar a germinar. Y no es solamente eso, sino que es también eso, dice, el que permanece en mí, o sea, pegado a la A vid. la vez. Porque aquellos pámpanos que se van, que no están pegados a la vid y que empiezan a crecer fuera de esa vid, entonces no empiezan a obtener la savia. Entonces, las uvas no saben de la misma El manera, mismo y de sabor. eso depende también el vino, Sí. porque de ahí se saca el vino. Entonces, las uvas que están más pegaditas a la vid son las que tienen mejor sabor, mejor coloración, mejor facilidad para poder, llegar a tener ese añejamiento y saquen los mejores vinos. Y Así eso es. Dios nos ha mandado, porque yo puedo decir, pues sí, creo en Cristo y todo, pero pues yo llevo mi vida, Dios y yo somos cuates, ¿no? O Cuate, sea, ¿verdad? yo sé cuando me congrego, yo sé cuando tengo una relación con Dios y no tenemos ese tipo de acercamiento. Entonces, pues también qué tipo de Sí. fruto vamos a tener nosotros, Sí, ¿no? eso es importante lo que comentabas, el no dejarnos de congregar, y la palabra Ujú, nos enseña en Hebreos, no dejando de congregarse. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque ahí en la unidad del pueblo, de la iglesia, de las autoridades, en esa convivencia, ahí está nuestra restauración, ujú, ahí está nuestro llamado, ahí está mi servicio, el crecimiento, la madurez. ¿En dónde? En la unidad de la iglesia, ujú, en la unidad del pueblo de Dios, no afuera. Dice, pues apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, como tú decías, esos pámpanos que se han apartado, nada pueden hacer, qué de bueno pueden traer. Pues cuando venimos a los pies del Señor, lo digo en mi persona, nada bueno pudo ver el Señor en mí, nada bueno. Apartado de Él no puedo hacer nada bueno, ujú. porque bueno, para empezar, solo es Dios. Así es. Entonces, todo lo bueno está en la vid, está todo el nutriente, está la palabra, está la oración, está el dejarme moldear, el dejarme enseñar, instruir. ¿Para qué? Como hablábamos de un propósito, ¿no? Para poder cumplir ese propósito, para poder llevar la palabra, para poder ser ese, dice, portadores de la gloria de Dios, para poder funcionar en el ministerio de la reconciliación. O sea, hay mucho propósito que Dios quiere y el anhela el corazón del Padre que se cumpla en la iglesia, en nosotros Ujú, como iglesia. Pero si no estamos preparados, no estamos pegados a la vid, ¿qué vamos a llevar? ujú, De que somos, dice, es una palabra fuerte esta de, somos la respuesta. Eso me ha estado, somos la respuesta, pero yo como respuesta, si yo no estoy pegada a la vid, ¿qué voy a llevar? ujú, Si ellos necesitan de mí para que sea solucionado su problema, con la palabra, con mi amor, con mi testimonio, con mi servicio, con enseñarle este reino que me está siendo enseñado a mí. Entonces, el permanecer es esto, el permanecer en todo tiempo, dejarse estar moldeando, discipulando, enseñando esta nueva vida, en esta nueva oportunidad de vida que Dios nos está enseñando a ujú, través de su palabra. Voy a ujú, leer este poquito, dice. La fuente de vida es Jesús. Jesús es la vid. El Padre es el labrador y nosotros somos esa rama.
que simplemente recibe, se nutre y depende de la savia divina. ¿Cuál es el propósito del fruto? Es el resultado natural de permanecer conectado a esa fuente de agua viva, reflejando el carácter de Cristo en el amor, en la paz, en el gozo, y todos conocemos parte del fruto del Espíritu Santo, Ujú. ¿verdad? Que está en Gálatas 5, 22, 23. Si lo puedes leer, hermana. Gálatas 5, Sí, 22, por 23, favor. ¿verdad? Ujú. O sea, Él da un fruto, ese fruto apetecible para otros. Y cómo es tan indispensable que nos estemos nutriendo de esa vid en todo tiempo, en todo lo dice la palabra, en todo lo que es bueno, en todo lo que es perfecto, en Amén. todo lo que es Ujú. sano, en todo lo que es puro, lo que es de buen nombre. Si permanecemos en la vid, en todo tiempo nos vamos a estar nutriendo de esto que es tan importante para seguir avanzando en este camino del reino. Se me había perdido Gálatas. Ya la encontramos. 5, 22, 23 dice. Sí, Pero hermanita. el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra Amén, estas virtudes no hay ley. amén. Ese es el fruto que debemos de manifestar y llevarlos a otros. Nosotros fuimos llamados a ser paz, pacificadores, llevar la paz donde haya guerra, donde haya pleito, donde haya contienda, principalmente en nuestra casa, que casi no, casi no. Entonces estamos llamados a llevar amor, a llevar la sanidad, a llevar la humildad y poder manifestarlo y modelarlo con nuestra propia vida. Ese es el reflejo del Espíritu Santo en nosotros. Y como respuesta es un compromiso muy fuerte que tenemos con el Señor y con su palabra. Dice, permanecer en la palabra. Si tú permaneces en mi palabra, todo lo que tú me pidas, te lo daré. Pero muchas veces, como comentaba Romy, nos salimos, ¿verdad? Muy fácil salirnos de la voluntad de Dios, de la palabra. ¿Qué dice la palabra que soy? Muchas veces no nos tomamos en cuenta porque queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad, como estas ramas, esos pámpanos que se apartaron de la Ujú. voluntad de Dios. Porque cuando viene la corrección, la disciplina o cuando viene la poda, duele, tiene que doler, porque el Señor tiene que también podarnos, tiene que quitarnos todo aquello que no viene de Él, porque entonces no puede, dicen, no puede una fuente salir agua dulce ni agua salada, si nuestra boca es de maldecir, de condenar, dice, no puede salir. Entonces el Señor nos llama a ser radicales, a comprometernos más con Él. Ujú. Sí. Sí, y ahora con lo que comentaba, o sea, cómo es importante entender esta parte. A veces no es necesario que dejes de congregarte, como para entender que a veces uno mismo llega a apartarse del Señor en un instante, aún estando congregados. Así es. Porque el hecho de que tú asistas a una congregación no garantiza el hecho de que tú ya, bueno, tenemos la salvación, sí, pero en un instante podemos perder esa comunión con el Señor. Y cuando venimos a ver, ya nos apartamos y no nos dimos cuenta. Fue en un abrir y cerrar de Sí. ojos donde dijimos, ¿y en qué momento me perdí? ¿En qué Ujú. momento perdí la senda o di una vuelta donde no tenía que darla? Y por eso dice a veces la palabra, vuélvete a la senda de donde te Contigo, sí, perdiste, amén, así es. porque no es que estemos exentos. Hoy leía esta Mm, parte de que decía que Dios está tratando primeramente con su iglesia, ujú, esta que estaba tratando, está teniendo un trato directo y yo dije, sí es cierto, Señor, porque ¿cómo podemos nosotros llegar a poder ser esa luz, esa respuesta o manifestar este fruto del Espíritu Santo si nosotros mismos no somos moldeados, si nosotros mismos no somos tratados? Y justo para poder mostrar un fruto es
no se va a mostrar en un momento de paz, sino un momento de guerra, en un momento Así de es. caos, es donde se tiene que dar que se tiene que manifestar, ¿no? Y, yo estaba escuchando un predicador que estaba hablando acerca de esta parte de la luz y las tinieblas, y lo explicaba de una manera como de una, como cuando tomas una fotografía. Explicaba como decía, él se fue era un fotógrafo que se fue a una parte donde no había absolutamente nada de luz, ¿no? Y puso su cámara y, bueno, aquellos que son fotógrafos me van a poder entender, o ya yo no sé mucho de fotografía, pero lo que alcancé a entender fue que como el obturador tenía que estar más abierto, más perceptible, para poder captar la luz que había en su exterior. Y decía, y llegaba a tomar unas fotos tan impresionantes del universo que ni un ojo natural no alcanza a verlo, sino que necesitaba estar más abierto para poder ver más allá. Y dice, justamente la oscuridad no es más que ausencia de luz. Entonces, no se trata de una batalla hasta incluso del bien con el mal, o sea, sino se trata de que tú manifiestes la luz para que no haya tinieblas, porque precisamente por eso las tinieblas prevalecen por la ausencia de luz. ¿Y cómo vas a manifestar esa luz? Con el fruto, Así es. porque podemos, yo puedo decir: "Soy hija de Dios, soy hija de Dios", pero en los momentos donde tiene que manifestarse ese fruto, es justamente en estos puntos de donde a veces estamos afanados, donde todos, o como decía usted, en su casa, en cada una de nuestras casas es cuando todos parecieron ponerse en nuestra contra, pero es un trato directo con nosotros mismos y hay momentos en los que a veces tenemos que detenernos, hacer una pausa en nuestra vida antes de que sin querer cambiemos como de rumbo y detenernos a Así preguntar, es, Señor, ¿hacia dónde voy o qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo así es. realmente las cosas bien? Porque no podemos dar por hecho que ya sabemos todo, sino es precisamente esa dependencia y esa permanencia con Dios, de decir: "Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué digo? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo me conduzco?". Porque como, pues, teníamos como platicábamos ayer, ¿no? O sea, esta parte de entender que a veces, como seres humanos, creemos que ya lo tenemos Ajá, todo hecho, ¿no? Ya lo sabemos, ya lo sé. y Dios nos sigue enseñando cosas nuevas y nos sigue mostrando, porque dice: "¿Quién conocerá la mente del Señor?". Pues, Mm, realmente no la conoce, pero en esa sabiduría y en esa, em, multiforme sabiduría, como dice la palabra, Dios nos va enseñando cosas nuevas y cosas que todavía tenemos que seguir entregando, por eso esa dependencia. Voy a leer esta parte de, Primera de Juan sí, 2. Primera de Juan 2:6 dice: "El que dice que está en él debe andar como como él él, anduvo". amén. Y es justamente en esta parte porque, ¿y cómo voy a saber cómo anduvo él? Si no Si no, leo mi no lo palabra, con si no lo conozco, si no tengo ese momento de eh, intimidad con él. Dios se me va a presentar o Jesús se me va a presentar, de acuerdo a la necesidad también que estoy pasando, de acuerdo a la ujú, prueba. Yo no voy a decirle, o sea, es el mismo Jesús, pero usted está viviendo una situación distinta a la ujú, mía, aunque estamos, dice, en prueba, aunque estamos, porque es necesarias las pruebas, así es, pero la prueba que usted está pasando, Dios lo está permitiendo para que usted vaya y ayude a otros que están en esa condición. así es, Y la prueba que yo estoy pasando es para que yo vaya y ayude a los que están en esa condición, así es. porque de esa manera voy a hacer luz en medio de toda esa tiniebla, hablando, mostrando y evidenciando. No es fácil permanecer en la vida. Sí. Es que permanecer en la vid es una renuncia total de mí Sí. mismo, de mi ego, de mi vanidad, de lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero hacer, o de mis expectativas, ¿no? Que Ujú. no son las expectativas de Dios Sí, para mí exacto. ni para nuestras vidas. Es una renuncia, es el decir con firmeza y por convicción, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pero yo tengo que manifestar a Cristo. Ujú. Cristo. Nosotras, mi vida ya está escondida en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasa todo lo contrario,
Y sale lo que es, Silvia, el full, Sí. sale la carne, Ah, sale las obras infructuosas, la obra de la carne, las obras muertas. Eso es lo que sale, en lugar de manifestar el fruto del Espíritu de Dios. Y esa es una manifestación tan obvia de que no está uno permaneciendo en todo tiempo mm, en la vida, ujú, porque el Espíritu Santo te detiene, te dice, oye, eso no, ujú, o sea, detente, no vayas, espérate, no hables, o habla, o cállate. Esa guianza del Espíritu de Dios, por eso dice en Romanos 8, ¿verdad? Que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los verdaderos hijos. Pero, ¿qué pasa cuando nos salimos? Es muy fácil, como comentaba Ron, es muy fácil salirnos porque en todo tiempo vamos a ser probados en tiempos de guerra, en tiempos donde se levantan y se aumentan los enemigos ujú, de nuestra propia alma también. mm, Entonces, estas son las batallas de todo el tiempo, esas luchas constantes de estar muriendo, de estarme negando, de buscar el hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, sí, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero cuando el Señor nos los muestra y dice, no, ujú, estás haciendo tu propia voluntad, sí. estás haciendo lo que tú quieres. A ver, ¿cuándo me invitaste? Dijera el apóstol Adolfo, ¿no? Engañoso es el ¿Cuándo me corazón. invitaste tú a eso? ¿O cuándo me hiciste partícipe de este plan que tenías? ¿No? Pero es verdad, engañoso es el corazón, Ujú, más que todas las cosas. Él nos va a engañar, pero cuando estamos pegados a la vida, el Espíritu Santo nos pone, nos sobre aviso, hey, no es así. No te engañes a ti mismo, Dios no puede ser burlado. ujú, Entonces, no sembremos cosas que no queramos en nosotros. Hagamos el bien, en todo. Mi termómetro, como decían ayer, mi termómetro es Cristo. Ahí me voy a estar midiendo, como decía, ujú, en la palabra. A ver, ujú, ¿qué hizo Cristo? Ah, no, no, pues definitivamente no tengo esa codependencia de Dios. Todavía estoy manejando en mi independencia. sí. Y eso es lo que nos está llevando el Señor en este tema a esa renuncia, a ser independientes, a ser, a creer que somos más sabios en nuestra propia opinión. Ujú. Y es hermoso cómo a través de los evangelios tú vas teniendo Ujú, ese conocimiento de, obviamente en toda la palabra, pero hablando de Jesús, de la vida que él tuvo aquí en la tierra, cómo él, y me encanta esta parte porque dice, se despojó de su poder, de su deidad, verdad. y se vino se humilló, dice la palabra, hasta lo sumo para hacerse hombre como nosotros. Y ya estando aquí en la tierra, cómo, él tenía aún así esa dependencia siendo Dios, tenía esa dependencia aún cuando él iba y se acercaba a orar y le preguntaba al Padre para escoger a sus discípulos, para saber qué hacer, incluso cuando sabía que su hora estaba cerca, cómo a veces, cómo su parte humana también se manifestaba, porque él decía: "Si es posible que pase de ¿Qué mí esta copa". pasa? O sea, esa y Sí, no quiere decir que no sufrió, sino que él podía sentir cómo como seres humanos también tenemos nuestras propias batallas. Claro que él sintió ujú, el peso del pecado sobre el mundo, que a veces nosotros sentimos nuestro propio peso del pecado, ahora imagínense de todo el mundo. ¿eh? Sí, y es una cosa tan maravillosa porque como podemos conocer de el amor tan grande que tiene Jesús por nosotros, que él mismo sabía todo lo que iba a cargar y aún así no se Así es. negó para hacer la voluntad del Padre. Y esa es la parte en la que, a mí Dios me ha tenido, como que justamente en ese punto, porque yo ayer le compartía, ¿no? De esto, de que cómo a mí el Señor me estaba hablando de que a veces hay cosas que nosotros, humanamente no podemos hacer, Sí. que por mucho que querramos, o porque conozcamos o entendamos, no lo vamos a poder hacer, porque hay cosas que se tienen que llevar a un plano más profundo y más espiritual, y necesitamos, como decía ayer, bástate mi gracia, porque mi poder Amén. se perfecciona en la debilidad. Necesitamos reconocer que somos débiles. Así Necesitamos es. decirle: "Señor, hay cosas que me están costando y no puedo, pero ayúdame, porque yo sé que sin ti no puedo hacerlo".
Así es. Necesito de tu poder para poder, ahora sí van a hacer la redundancia, necesito de tu poder para que yo pueda, porque si no, no lo voy a lograr. Necesito Así es. eso sobrenatural tuyo que tiene que manifestarse en mí, porque esto que estoy peleando no es natural, es espiritual, es Así lo es. sobrenatural, pero ahí es donde tú tienes que estar en mí para que yo pueda lograrlo, porque hay cosas en las que ni porque yo sangre, ni porque me nada, o sea, ni No va me a pasar. desgaste, lo único que voy a hacer es que voy a llevar a mi cuerpo natural a un límite Sin donde no lo va desgaste. a poder Ujú. soportar. Porque Jesús, eso fue lo que pasó, de que aún él orando en esa hora, yo no me imagino, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera mis pensamientos alcanzan a manifestar lo que sucedió en ese momento, pero cómo en ese momento tan fuerte, o sea, tan cercano a llegar a dar el cumplimiento del propósito, en lo natural, porque tenía un cuerpo natural, no podía, necesitaba ayúdame, haz tu voluntad en mí para que yo pueda soportar. Es como, y científicamente está comprobado, ¿no? Sí, Porque sí. biológicamente un ser humano no puede aguantar tal dolor. Uno muere antes de, y él no podía morir hasta no dar el cumplimiento de derramar hasta la última gota de su sangre, hasta no esperar el tiempo perfecto para que él pudiera descender a las tinieblas y tomar lo que correspondía. O sea, no podía hacer nada fuera de tiempo, por eso dice la palabra, todo es perfecto en el tiempo de Ujú, Dios. ujú, Entonces, ¿cómo es? Hay cosas en las que a veces nosotros necesitamos entender que estamos aquí en la tierra y que tenemos un cuerpo natural, ujú. pero nuestro diseño es espiritual, pero no podemos hacerlo solos. Por eso es importante esa dependencia de Dios. Y a mí es lo que Dios me enseña. No me deja hacer algo porque yo necesito estar ahí. Porque humanamente entonces ya empiezo a tener tribulaciones, a tener condenaciones por mí misma, ya no por los demás, sino por mis pensamientos, porque ya no es parte de mi diseño, sino tengo que entender que hay cosas que yo necesito ir más hacia la Amén. presencia de Dios, hacia lo sobrenatural de Dios para poder librar todas esas batallas. Ujú. Sí, pues, son esas luchas espirituales, ¿no? Internas, que necesitamos de la ayuda del Señor, pues, y a través de su gracia. Ahí está, ahí tenemos el poder, ahí podemos vencer a través de la gracia de Dios. Pero muchas veces queremos seguir haciendo las cosas en lo natural, a Ujú. nuestra vista natural, porque estamos tan conformados todavía a este sistema, que así se mueve y todavía seguimos moviéndonos en este sistema en la cual el Señor dice, bástate de mi gracia, ya no necesitas eso, yo te voy a ayudar, pero debe haber un rendimiento a él en totalidad, en todas las áreas de mi vida. Debo estar rendida a él, sometida a la voluntad de Dios, Amén. pero nos volvemos a salir, Sí. ¿verdad? Cuando vemos que las cosas no están funcionando como uno quiere o en el tiempo que uno espera. Ujú. Y cuando te dice, Señor, espera. Y dice, pero es que ya se tardó, es que ya, yo ya tengo prisa, ya lo quiero ver, es que estamos todos ansiosos. Y dice, Señor, espérate, tengo mis tiempos perfectos. Y a veces pensamos que el Señor también ya se olvidó. Y Él nunca se va a olvidar de lo que Él Ujú. nos dijo. Él siempre nos manifiesta su gran amor en nosotros, su misericordia en esa ayuda, en ese pronto auxilio, en ese oportuno socorro, cuando nos acercamos al trono de su gracia. Ahí somos restaurados. ¿Qué necesitamos? Ahí lo podemos exponer, presentarnos delante de Él y traer a nosotros si es fuerza, si es fe, si es sabiduría, si es paz, si es gozo. Señor, necesito esto, dámelo, Padre. Y en Santiago dice, ¿no? Ujú. De lo que está es falto, pues pídelo. Bien. El Ujú. Señor lo da en abundancia. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos carne todavía, que nos podemos cansar, que podemos desfallecer en medio de todo lo que está pasando. No es que no pase, muchas veces pasa, en mí sí pasa todavía. Ujú. Pero, ¿qué pasa cuando más tengo temor, más tengo ansiedad? Señor, más
confío en Él, más confío en su palabra, qué es lo que dice el Señor, qué es lo que ha dicho de mí, de mi casa, de mi salud. Eso, en donde te tienes que aferrar, tienes que tomar de esa fe en todo tiempo, aunque no lo estemos viendo. Y esa es la parte en la que sigo trabajando. No es que lo haya alcanzado, como decía el apóstol Pablo, Ujú. pero sigo avanzando, Amén. sigo caminando, aún en las caídas, me levanto otra vez, aún me vuelvo a cansar, el Señor me vuelve a dar nuevas fuerzas. Y todo esto, como decía Romy, todo esto viene en lo sobrenatural de Mm, Dios. Él derrama eso para uno, para poder caminar, pero no llenarnos de orgullo. Como ujú, decía, tengan este sentir ujú, que tuvo Cristo. Y muchas veces, al menos yo no tengo ese sentir de humildad, de despojarme, de decir, así está bien que hagan. No, es que yo ujú, quiero meter mi mano, es que yo le quiero ayudar al Señor, es que yo creo que no es así las cosas, es que ujú, como que se está saliendo. Y el ujú, Señor, déjalo, ujú. estate quieto y No estorbe. conoce que Sí, yo soy Dios. Y así es. muchas veces decimos, no, sí, Señor, ya sé que sos Dios, pero yo te quiero Pero ayudar. Déjame que yo te ayude, déjame que yo haga esto, ¿no? Y el Señor, no necesito tu así ayuda, es. ni nada de ti, no necesito. Lo único Dice, que necesito es tu ¿dónde corazón. estabas tú cuando saqué a Leviatán? Este gusano Ahí de al ladito Jacob. tuya, ¿eh? Te va viendo. Pero sí hacemos todavía, Sí. queremos ayudarle al Señor, decirle, o decirle, ¿sabe qué, Padre? Como que esto no era así. Señor, como que, decir, no me equivoco. No te Sí. equivoques, no te engañes, o sea, queremos ser muchas veces más buenos que el Señor. Ujú, Y el Señor en su soberanía dirá, ay, mijita, espérate, no, dirá, esto no es el camino, esto es lo que te estoy ofreciendo. Pero tiene tanta paciencia que con amor, con lazos de amor nos vuelve a regresar a esas sí. sendas, como decías en el principio, cuando nos salimos, porque sí, es muy fácil. Por eso es importante permanecer en la vid. Es tan vital tener esa conexión con la vid, con el Espíritu Santo, con el Padre. ¿Por qué? Porque ahí estamos seguros de no salirnos de su voluntad, de no traer tantas consecuencias, Mm, tantos dolores de cabeza. Pero el Señor, ayúdame a permanecer, a no desfallecer en medio de lo que yo pueda estar viendo. Y esto es una fe inquebrantable que Dios está formando en nosotros a medida de que, bueno, ya venciste, ujú, porque mi diseño es vencer todo obstáculo, todo argumento, toda potestad, todo lo que se levanta en contra, dice, el conocimiento de Dios. Y son mis pensamientos altivos, someterlos al conocimiento del ujú, Padre. Es una lucha espiritual en todo tiempo, estar trabajando, estar dependiendo del Padre, sí. Por eso, como decía, no podemos, muchas veces estamos en la iglesia, no es necesario que nos vayamos, estamos aquí, pero estamos apartados del Señor ujú, y estamos caminando en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio razonamiento, o como yo quiero ver las cosas, o ujú, como yo quiero que sucedan. Y el Señor dice, no es así, ujú, renuncia, porque si tú no renuncias, yo no te puedo mostrar esto nuevo que tengo para ti. Yo tengo lo mejor y sabemos que lo mejor de lo mejor de lo mejor está en la vid, está en la fuente de agua viva. ujú, Está ahí seremos suplidos de todo lo que necesitamos para ser hombres y mujeres ujú. espirituales. ¿Algo que quieras comentar? Sí, en esta parte donde dice, ¿no? Aquí puse algo, el fruto versus el esfuerzo, ajá, solo dando Amén. fruto cuando estamos conectados, no por fuerza propia. Así es. Había algo que había escuchado anteriormente que decía, Satanás puede imitar hasta a veces los dones, pero no puede imitar el fruto, Así es. porque el fruto es justamente permaneciendo. No vas a poder dar fruto si no permaneces constantemente. Ay, se cayó la, Déjalo, hija, déjalo. no pasa nada. Ahí está. Gracias, Si mi amor. si no permanecemos. Y es que yo ahí puedo ver hasta la sabiduría, como yo la verdad soy una persona que me asombro a veces de las cosas tan diminutas, tan pequeñitas.
Y digo, Señor, ¿cómo es que aún en estas cosas tan pequeñas tú pudiste tomarte el tiempo para crearlo y hacerlo con sabiduría, simplemente la Qué célula del hermoso, cuerpo, ¿no? sí. Y a mí es una de las cosas que me enamoran de Dios porque puedo ver cómo ese cuidado en cosas tan pequeñitas y tan importantes, cuanto más con nosotros. Pero volviendo a lo que comentaba, obviamente el enemigo está pendiente en buscar que nosotros nos apartemos y caigamos. Y hasta puede enredarnos en muchas cosas y puede aparentar muchas cosas porque Satanás es el padre de la mentira Así es, y lo va a sí. hacer de la manera en como, porque ese es el imitador de las cosas de Dios, pero lo algo que no puede imitar es justamente el El fruto. ¿Por fruto. qué? Porque es algo que tú mismo vas haciéndolo, que es un proceso que tú vas avanzando, es como cada prueba, ¿no? Que tú vas Ujú. avanzando y hasta llegar al punto de maduración y poder mostrar todo lo que se ha trabajado, ¿verdad? Un árbol de toronja, tiene que llevar ese proceso en su tiempo de cómo para que no pueda ser ácida, ¿verdad? Así O es. sea, sino porque hoy en día a veces los campesinos están incluso acelerando el proceso de los frutos pues, para que puedan tener mayor ganancia. Entonces, vemos, manzanas así hermosas, Y preciosas a la todas, vista, sí. pero insípidas. O bofas O por sí, dentro, sí. o vemos, por ejemplo, los plátanos machos, decimos acá, que se ven así grandotes, pero realmente están más llenos de cáscara que de Ajá, fruto, que ¿no? de fruto. Y así es lo que pasa cuando a veces quieres acelerar algo y no te esperas al tiempo de maduración. Aparenta ser algo, pero no, cuando tú lo abres, realmente no es lo que esperabas. Por eso dice, y Ujú. vuelvo nuevamente, todo tiene un tiempo, porque en ese momento Dios puede decir, bueno, y la palabra lo dice, podrás tener el don de la profecía, podrás tener el don de lenguas, podrás tener el don de sanidad, podrás tener cualquier don que tiene la palabra, pero sin amor, Sí, porque el amor también es un fruto. así es. Sin amor, dice, eres únicamente un metal que hace ruido. Y ya, Solamente estás esto y el otro, y yo puedo yo hablar bonito hago y decir esto, esto. pero cuando uno empieza a esta parte de tienes que morir, como decía el Sí, apóstol, Byron, ahora tendrás nos que cae el morir. 20, ¿no? Sí, después de cuántos años. No, pues bendito Dios que pero en esta parte donde justamente te dice, ¿no? Cómo es que el fruto versus el esfuerzo, porque ciertamente hay un precio que hay que pagar, hay algo que tenemos que entender de que Dios va a estar podándonos. Sí. Para que podamos dar lo mejor, tiene que quitar aquello que está robándonos esta vida. ¿No? Porque, por ejemplo, hay ramitas que tienen que ser quitadas porque están absorbiendo mayor savia que donde tiene que ir, que es al fruto. Entonces necesitamos esta poda porque, pues sí, no va a ser fácil, va a doler justamente esa poda, pero va a tener un propósito, va a tener un fundamento y eso es donde muchos quizá nos hemos quedado en esta parte o tenemos que volver De a la poda. pasar la prueba. Sí. Porque no es fácil a veces entrar esos procesos, ¿no? Que tienes que entrar al fuego, que tienes que entrar a la poda, que tienes que entrar a la pisada para poder ser un buen vino. Y de muchas otras formas nos los muestra el Señor, ¿no? Amén. Pero cuando Dios empieza a tratar contigo y no entendemos esta parte, por eso es importante que nosotros estemos pegados a personas que son autoridades a nuestras vidas que representan la voz de Dios, porque hay cosas que nosotros en nuestro propio entendimiento no lo vamos a poder hacer. Así, Necesitamos la voz de Dios para poder caminar en él. así es Ujú. importante rodearnos de personas que sumen a nuestra vida Sí, espiritual sí. para poder seguir avanzando, creciendo, como decías, Romy, madurando en este caminar del Evangelio, de esa transformación que Dios está esperando. Dice, en verdad, dice el Señor, es un mandato que nos está dando. Dice el Señor, y den fruto, y den más fruto. Para que demos más fruto necesitamos muchas veces ser podaditos
Ujú, quitado aquello, bueno, esto ya se me dio, pero no es eso nada más lo que yo quiero que avance. Yo no solamente quiero que te quedes en el fruto de la humildad, ujú, quiero que sigas avanzando en el fruto del gozo. Bueno, ya logré este, siga avanzando en el fruto de la mansedumbre. mm, O sea, es un caminar, caminar, caminar constantemente, porque Dios en todo tiempo se está moviendo y ujú, nosotros nos tenemos que mover con Él, como avanzando hacia donde Él nos está llevando. No podemos quedarnos siendo enanitos espirituales, ¿verdad? O inmaduros, ¿verdad? Que tanto que he padecido eso. Pero sí, la inmadurez te lleva a conformarte, a decir, bueno, yo ya con eso estuvo bueno, yo no necesito que me estén podando tanta prueba, yo estoy cansada, yo estoy fastidiada de que puro problema, de que puras situaciones difíciles, y eso demuestra es una inmadurez espiritual. Pero Dios nos está llevando en todo tiempo a esa madurez, a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Depende de qué tanto yo estoy trabajando en mí, qué tanto yo estoy labrando mi propia tierra, quitando todo aquello que está estorbando y dejarme pulir, dejarme podar, dejarme quitar, que el Señor quite de mí en todo tiempo el orgullo, la altivez, el ego, la vanidad, la idolatría, todas esas cosas todos esos espíritus que nomás están estorbando nuestra vida espiritual. El Señor dice, es tiempo de poda, es tiempo de prueba, es ujú, tiempo de ver si realmente tú dices que eres mi hija, demuestra con fruto, ese fruto de un fruto digno de arrepentimiento, de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor y que hoy nos pide un corazón firme, radical, que las cosas lo hagamos por convicción, no porque nos los imponen, sino porque yo tomo la firme decisión de seguir a mi Padre. Y sé que tengo que pasar circunstancias difíciles, pero en medio de todo dice, bástate de mi gracia, ujú, decías hace rato, porque el Señor va a hacer las cosas a su manera, porque sí o sí, Él va a cumplir su propósito en nosotros y pues está en mí como quiere que se cumpla, ¿no? Está en ujú, mí, en mi corazón, si se dispone, si se deja moldear. Dice, hay una parte en Isaías, pues, que nosotros no podemos estarnos pleiteando con nuestro hacedor. ujú, Ay de aquel que pleitea con su ujú, hacedor, ¿no? ujú, Porque tú no le puedes decir al Señor cómo te tiene que moldear, ujú. qué cosas va a quitar de ti, Él lo va a hacer. Cuando si estamos aquí es porque nosotros dijimos, sí, Señor, haz tu No podíamos, voluntad. pero sí confío en ti. Pero aquí estamos, dice, ya, ya no hay vuelta para atrás, le dijeron al apóstol, ¿no? Ya le dijeron que sí, ahora le vamos para adelante. O sea, por eso dice la palabra en pero, ¿no? No te sorprendas del fuego de la prueba, porque tiene que ser sí o sí, ser Ujú, probados, ujú, ¿verdad? Para ver si realmente nuestra fe está afianzada en Cristo, realmente estamos ujú. creyendo quiénes somos. Sí. Hermana, Sí. ya nos quedan 7 minutos para terminar, pero antes de ello, sí quisiera hacer una pregunta al respecto. Como con todo este tema que estamos hablando y presentando el día de hoy, ¿qué podría usted compartir con aquellas personas que en algún punto de su vida llegaron a conocer de Dios? Porque como todos nosotros, ¿verdad? Ante una necesidad, o sea, Dios es tan creativo para traernos a su presencia y realmente nos gozamos porque yo hoy entiendo que fuera de él, o sea, yo no tengo, y no es como diciendo, vaya, no tengo nada más que hacer, no, o sea, sino porque yo he entendido esta parte que mi vida como tal, sin Dios no es nada realmente, o sea, como que no tiene ese color. Sí. Es como que muy, muy simple, es como diciendo, y ahora, ¿y esto qué hago con esto si no tengo a Dios, no? Entonces, ¿cómo podría o qué podría compartir ustedes con aquellas personas que están, quizá en algún punto de su vida se apartaron y no se dieron cuenta en qué momento fue, o que a lo mejor fueron lastimados, o que, no sé, a cualquier situación, pero les ha costado volver a tener esa relación con el Señor o a tener ese momento de intimidad con el Señor? Ujú. En la palabra en Isaías dice que con amor eterno nos ha amado y ha prolongado la misericordia para Amén. ti y para tus hijos. Mm, Para aquel que le busca, lo va a encontrar.
Aquel que toca la puerta se le abre. Aquel que tiene hambre se le da de comer. Es el tiempo de regresar a los pies del Señor, porque en los que hemos creído y hay una predestinación en nuestras vidas, ya no hay otro camino para nosotros. Ujú. Cristo es el camino, la verdad y la vida, Así es. y sin Él no somos nada. Dice Ujú, la palabra, apartados de Él no vamos a hacer nada. Va a haber más tropiezos, más circunstancias difíciles, ujú, peores circunstancias van a pasar, sí, pero son parte de lo que Dios está llamando nuestra atención ujú, para volvernos a regresar a su corazón. Yo les aconsejo que regresemos, no seamos como Jonases, ujú. porque sí o sí vamos a cumplir el propósito de Dios. Y es mejor tener un corazón disponible, moldeable, enseñable, porque los beneficiados somos nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, es, mi consejo es regresen al camino del Señor. Ujú. Él los está esperando y con lazos de amor nos quieren volver nuevamente a su presencia y a su reino. Amén. Hay algo de lo que me está hablando a mí el Señor en esta parte del perdón, porque a veces requiere el decir, está bien, hoy decido soltar perdón por amor a Dios y por salud propia también, ¿no? Así Por es, libertad, principal. porque necesitamos esa libertad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por medio de la Amén. verdad de Cristo podemos conocer esa libertad que nos da descanso. Perdonarnos a nosotros mismos es un paso muy importante también, porque sabemos que Dios ya nos ha perdonado, ya nos ha amado, pero a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para poder volver a regresar Amén. a su presencia, porque a veces eso impide que nosotros nos acercamos a Él, porque hemos sido quizá hasta nuestra propia piedra de tropiezo, creyendo Ah, que ya sí. no somos aceptos, pero Dios nos sigue esperando con los brazos abiertos porque dice: el que comenzó la buena obra no va a detenerse hasta no haberla cumplido". Gloria a Y esa es Dios. una promesa de parte de Dios para con nosotros, de que sabiendo que no es por nosotros, sino por lo que Dios ha dicho, ¿no? Y bueno, Amén. ya para terminar, quiero, pues, leer estos saludos de parte de la hermana Susana Mendoza Roque, José Escandón, Raymond Alexander Pérez Romero, mandan saludos y bendiciones. Nos damos gracias por cada uno de ustedes. Hermano Raymond, le saludamos y le bendecimos donde quiera que usted se encuentre allí en Ecuador. Le damos gracias a Dios por su vida y porque también está atento a estas transmisiones de Casa de Dios el Jordán, su Bendecimos su casa vida. también, y bendecimos a su familia y también todos aquellos que se han conectado. Quizá no tenemos el gusto de conocerlos, pero queremos decirles que Dios les ama y nosotros también, y Amén. que nos gozamos mucho de que ustedes estén atentos y conociendo cada vez más de lo que Dios está haciendo aquí en Casa de Dios el Jordán. Y como ya nos quedan unos minutitos para cerrar, nuevamente les invitamos a que Mm, se suscriban al canal de YouTube que tenemos, que es Gracias, Señor. Estudios El Jordán. Ahí pueden encontrar todos y cada una de las transmisiones que hemos subido de la radio. Y no solamente es la radio, sino también los estudios que tenemos los días lunes, donde nosotros nos conectamos. Ahí pueden verlo. Tenemos estudio de los evangelios, tenemos el estudio del arrepentimiento, el cual la hermana Silvia está a cargo. Tenemos estamos subiendo todas las prédicas del domingo. Es un trabajo que se está haciendo en conjunto Constantemente. y donde ustedes pueden buscar palabra, en todo tiempo ahí la palabra permanece y yo sé que nos está hablando de maneras distintas, pero no caduca y eso es lo más importante, Es ¿no? Y eterna. también les invitamos a que ustedes nos visiten en Instagram, estamos también como Estudios El Jordán, para que se den una vuelta. Estamos subiendo contenido, estamos subiendo reels, historias, y nos comiencen a seguir. En TikTok estamos también como Casa de Dios El Jordán, separado por cada guión bajo. Y si ustedes nos están viendo desde de una publicación compartida, perdón, entren directamente a la página de Casa de Dios El Jordán y dennos seguir o agréguenos para que nosotros podamos estarle, o bueno, les notifique la página cada que estamos transmitiendo en vivo y así ustedes se pueden conectar directamente con nosotros y empezar a interactuar. Gracias por ayudarnos a compartir este y todos los videos que tenemos. Los esperamos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde, horario Ciudad de México, para nuestra última transmisión de aquí de Casa de Dios el Jordán en la semana. Y pues que tengan una excelente tarde, noche, mañana, donde sea que estén. Dios les bendiga. Les Hasta luego. bendecimos.